9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La literatura, y particularmente la poesía, según algunos expertos, permite al ser humano reflexionar sobre su entorno, sobre su conciencia, y eso, creo yo, nos va haciendo un poco mejores seres humanos. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis convocó recientemente a un grupo de expertos para revisar estos aspectos de la literatura, en concreto de dos autores, Ramón López Velarde y César Vallejo, quienes son creadores de un par de obras que están cumpliendo 100 años de haberse publicado. Vamos a platicar sobre esto, sobre este coloquio que se denominó Zozobra y los Heraldos Negros en su centenario. Comenzamos. Bienvenidos. Tristeza, angustia e inquietud. Sentimientos a los que el poeta Ramón López Velarde hace referencia en su último libro, Zozobra, publicado en 1919, en donde realiza una crítica al México de vanguardia que estaba por surgir en aquella época. Por su parte, Los Heraldos Negros es el título del libro de poesía escrito por César Vallejo, publicado también en 1919. En homenaje al centenario a dichas publicaciones representativas del modernismo de principios del siglo XX, en días pasados, el programa de estudios literarios de El Colegio de San Luis organizó el coloquio Zozobra y los Heraldos Negros en su centenario, donde se realizaron diferentes mesas de trabajo con temas ligados a las obras de Ramón López Velarde y César Vallejo. La doctora Blanca Estela Treviño, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajó con el tema Eros Thanatos en Hormigas de Ramón López Velarde. Y el doctor Alejandro Palma, profesor investigador de la Benemérita Universidad de Puebla, presentó el tema Las maneras ficticias en la poesía de César Vallejo, de Los Heraldos Negros a Trilce. Y ambos están hoy en Hablemos. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, quien nuevamente nos abre sus puertas. Y como ustedes saben, bueno, pues hemos alternado en diferentes espacios del Colegio de San Luis la grabación y transmisión de este programa. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y hoy le vamos a presentar un programa lleno de literatura. Y tenemos a dos expertos que nos van a platicar precisamente de este tema. Recientemente, la semana pasada, apenas hace algunos días, el Colegio de San Luis tuvo la oportunidad de congregar a varios expertos especialistas en temas precisamente de literatura, porque se llevó a cabo el coloquio Zozobra y los Heraldos Negros a el primer centenario, digamos, de su publicación, de este par de libros emblemáticos de dos autores importantísimos para la literatura latinoamericana y yo diría que pues también más allá de estas fronteras de nuestro continente. Para ello, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, a quien agradecemos mucho que nos acompañe. Ella es la doctora Blanca Estela Treviño y bueno, pues ella también participó en este coloquio con un tema sobre Ramón López Velarde y bueno, pues ella estudió el doctorado en literatura mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha cursado estudios en Madrid, es especialista precisamente en literatura mexicana y española, precisamente de los siglos XIX y XX. Y hoy nos acompaña, agradecemos su presencia. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero extender mi gratitud, al Seminario de Estudios de Ramón López Velarde y al Colegio de San Luis por recibirnos y por fomentar, ¿no?, estos lazos entre las distintas universidades de nuestro país. Gracias a usted. Es investigadora que pertenece a este Sistema Nacional de Investigadores, es profesora investigadora en la UNAM de tiempo completo, así que bueno, su trayectoria es muy amplia. Nos gustaría que nos platicara por qué la importancia de revisar desde la academia a estos autores como Ramón López Velarde. Bien, quisiera empezar con una confesión que tiene que ver con un anhelo
de llegar al centenario de la muerte de López Velarde en 1921, que también se va a reunir con otro gran centenario, que es el 5º centenario de la conquista, y expresar una confesión que puede sonar muy anecdótica, pero que tiene que ver también con un sueño. Cuando el doctor Israel Ramírez, que ahora, bueno, lo tienen aquí en el Colegio de San Luis y que junto con el doctor Antonio Cajero han emprendido, o ellos dos han emprendido proyectos muy importantes. Cuando era coordinador del Colegio de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, y dado el entusiasmo que mis alumnos mostraban en mi clase de literatura mexicana del siglo XIX por Ramón López Velarde, me atreví a sugerirle en miras, ¿verdad? Con miras más bien hacia el centenario de la muerte de López Velarde, que fundáramos un seminario de estudios lópez velardianos, porque había muchos jóvenes muy interesados en un poeta que ha resistido el paso del tiempo y que nos ha deslumbrado, ¿no?, desde hace mucho tiempo con su obra poética y prosística. Israel acogió con muchísimo gusto esta propuesta. De hecho, hicimos la inauguración del Seminario López Velarde y luego, pues, las cosas que uno vive como académico, él ganó una plaza aquí en el Colegio de San Luis y no obstante, funda aquí, ¿verdad?, el Seminario de Estudios López Velardiano y el archivo de López Velarde con el que cuenta esta maravillosa biblioteca. Y le agradezco que siempre se haya referido al nacimiento de este proyecto mencionándome a mí. O sea que respeto profundamente y agradezco que él haya, pues, de alguna manera reconocido, ¿verdad?, que en la Facultad de Filosofía y Letras fue el germen, digamos, de este proyecto. Y bueno, pues ahora tenemos, ¿verdad?, además de que aquí hay un acervo importantísimo de la obra de López Velarde, tenemos a dos autores, a dos poetas que nos acompañan en este seminario, poetas de estirpe, pues ya con una trayectoria y de estirpe, en el caso de David Huerta, que es uno de ellos, pues grande, un gran conocedor de la poesía mexicana, y no solo mexicana, sino diría yo que universal. Y a Fernando Fernández, que ha hecho un libro prodigioso sobre toda la primera etapa poética de López Velarde. Su libro se llama Sin sombra de disturbio, ¿verdad?, que es un verso de López Velarde del poema de zozobra que se llama No me condenes. Entonces realmente ha sido prodigioso que este proyecto, ¿verdad?, haya ido avanzando, que convoque a profesores de distintas instituciones del país y sobre todo a muchos jóvenes, ¿no? Este coloquio, como veíamos en la cápsula inicial, lo organiza, lo convocan, invitan, pues, justamente al doctor Antonio Cajero y el doctor Israel Ramírez, ambos investigadores del programa de estudios literarios de aquí del Colegio de San Luis. Y como bien decía nuestra invitada, la doctora Blanca Estela Treviño, justamente a partir de la llegada del doctor Israel Ramírez, bueno, pues se ha vivido un movimiento importante en este sentido, ¿no? Se fundó precisamente el Fondo López Velarde, que está albergado aquí bajo las puertas de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, que bueno, valga de una vez la presunción completa. Sí. La verdad es que somos una de las bibliotecas más importantes de la región centro-norte del país, especializadas en ciencias sociales y humanidades. Así que bueno, pues justamente este coloquio de llamado Zozobra y los Heraldos Negros, en su centenario, bueno, pues tiene que ver, como le decía, con que ambas obras, una de Ramón López Velarde y la otra de César Vallejo, autor peruano, está cumpliendo ambas 100 años de haber sido publicadas. ¿Por qué? Bueno, primero platíquenos un poco por qué la importancia de Zozobra. Bueno, Zozobra es el libro, digamos, de madurez de la poesía de López Velarde. Yo creo que este libro, cuyo título es muy significativo, que es La Zozobra, ¿no?, reúne un conjunto de poemas, digamos, de distintas tonalidades,
pero que recoge una de las vetas o temáticas que más, que más preocuparon a López Velarde. Se ha dicho mucho, no hay que olvidar los estudios de grandes críticos, grandes poetas en torno a López Velarde, ¿verdad? El ensayo capital de El León y la Virgen de Javier Villaurrutia o El Camino de la Pasión de Octavio Paz, pero además de ello los estudios de Marco Antonio Campos, de Vicente Quirarte, de Fernando Fernández, en fin, de toda una saga de poetas y críticos que lo han seguido. Zozobra tiene para mí como núcleo central esta imagen oscilante que está muy presente en Zozobra, precisamente. ¿Qué es eso? La zozobra es un ir y venir entre, en el caso de López Velarde, entre la pasión, el deseo, la religión, la culpa, que son temas que por la formación católica de López Velarde están presentes de una manera insinuada en sus primeras poesías, luego en La Sangre devota y en Zozobra, bueno, van a emerger, ¿verdad?, con imágenes novedosísimas en torno a este conflicto personal de López Velarde, que se revela muy bien sin abandonar el tema de la provincia o sus recuerdos de provincia, pero que hacen de López Velarde, por su esmero poético, por la versificación, por la adjetivación, pues un poeta deslumbrante que, si bien recoge influencias que no copia, la influencia, como diría Octavio Paz, es fecunda e iluminadora. López Velarde procede de muchas tradiciones, de la tradición de Baudelaire, de la tradición de Herrera y Reisig, de la tradición de Lugones y de un gran poeta como es Luis de Góngora, y aquí lo barroco también de la poesía que caracteriza Zozobra, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando. Como pueden ver, este tema nos consume rapidísimo el tiempo y bueno, pues lamentablemente Ramón López Velarde fue un poeta que vivió muy poquitos años, ¿no? Fallece a sus escasos 33 años, pero que conocimos, que hemos estado conociendo y hemos recuperado los mexicanos su obra. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, es una biblioteca pública. Abrimos de 8 a 8, de lunes a viernes. Así que, bueno, pues si gustan visitarnos, conocer nuestras colecciones, pedir informes en general, acérquense. Realmente hay mucho que vivir y que hacer en esta biblioteca. Bueno, continuamos con nuestra invitada. Estamos hablando de literatura, estamos hablando como parte de este coloquio que hubo acá en el Colegio de San Luis, denominado Zozobra y los Heraldos Negros en su centenario, y precisamente sobre la obra de Ramón López Velarde abordó en una de las ponencias nuestra invitada, la doctora Blanca Estela Treviño, el tema Eros, Tánatos en hormigas, esta obra de Ramón López Velarde, que por cierto yo decía un poco anecdóticamente durante la pausa, que vivió aquí en San Luis, pero que no es cosa menor. Claro. Es muy importante porque este seminario recupera a estudiosos que vivieron en los lugares, bueno, donde estuvo López Velarde antes de llegar a la Ciudad de México, donde va a publicar precisamente los primeros poemas de Zozobra en la revista Pegaso, y después en 19, pues la reunión completa de estos poemas. Como sabemos, López Velarde nace en Jerez, Zacatecas, después su familia se traslada a Aguascalientes, ahí va a ser muy importante porque entra al seminario, la formación religiosa de López Velarde va a teñir toda su obra poética, sus conflictos personales, ¿no? Y Aguascalientes, donde va a conocer pues, a un grupo de amigos importantes, sobre todo al pintor Saturnino Herrán, cuya
digamos, comunión entre la obra pictórica de Herrán y la obra literaria de López Velarde se va a dar. Llega a San Luis Potosí, donde va a ejercer la profesión de abogado, y finalmente llega a la Ciudad de México. Entonces me parece muy bien pensado que este seminario reúna a jóvenes estudiosos de la obra de López Velarde, también reúna a críticos, ensayistas que digamos, en los lugares en que estuvo López Velarde, pues ha dejado una huella y que ahora nos reúna en este seminario, ¿no? Bueno, quisiera tocar un poco el poema al que te referiste, porque bueno, ya el título es muy significativo, ¿no? Hormigas. Es decir, yo creo que todos hemos vivido el cosquilleo que puede dejar, ¿no?, un camino de hormigas o sentir una hormiga sobre nuestros brazos. Es una alusión a un elemento animal, ¿verdad?, hormigas, a unos insectos que Ramón López Velarde elige como encono de hormigas, como una metáfora del deseo, ¿no? Un deseo que se expresa perfectamente, ¿no?, en este cosquilleo, en este despertar, ¿no?, del deseo sexual cuando está frente a una mujer que no precisamente es la amada espiritual. Ya Fuensanta no existe cuando escribe este poema, pero sí está presente en su, digamos, deseo, Margarita Quijano, a quien se dice que fue dedicado el poema Fuensanta. El libro de zozobra, que ella es, digamos, la persona que está atrás y que suscita buena parte de estos poemas, pero no hay que olvidar, y yo creo que decir algunas cosas. López Velarde no concebía la unión sublime, perfecta, si no era a través del matrimonio, cosa que nunca llega a lograr, porque él mismo, incluso en Hormigas, hay unos versos, ¿verdad?, que aluden a esta consumación erótica en otros ámbitos que son, así era, el de los prostíbulos, pero también la zozobra de López Velarde a través de esta, digamos, conjunción erótica, ¿no?, que llega a la cópula, hay que decirlo así, pues está el peligro de crear un hijo, porque López Velarde nunca quiso ser padre. Hay una obra en prosa maravillosa que se llama Mi obra maestra. Mi obra maestra es no tener un hijo. Entonces existe ese temor, incluso hay unos versos, ¿verdad?, en zozobra que aluden a esto, y que, bueno, siempre está el temor de López Velarde de crear un hijo fuera del matrimonio o dar origen a un hijo fuera del matrimonio. Por eso él dice que su obra perfecta es no ser padre. Y qué impresionante, porque siempre está presente me imagino que este conflicto personal que siempre enfrentó de sus años en el seminario, claro, su formación en una familia de provincia, como en ese momento muy era. Católica, muy católica, ¿no? Y luego la decisión de algún modo enfrentar a sus padres, en fin, todo esto siempre presente en su obra, ¿no? Ya casi para despedirnos, ¿qué nos dice de César Vallejo? Bueno, López Velarde, como tú dijiste, muere a la edad de Cristo, a los 33 años. Esto le impide algo que sí va a estar presente de una manera muy palpable en la poesía de César Vallejo. Vivir la vanguardia en París, vivir la vanguardia, porque César Vallejo está en contacto con los surrealistas, con los poetas de la Guerra Civil Española, en fin. Esto que López Velarde no pudo cumplir porque muere en 21, ¿no? Si pensamos que un gran esplendor de las vanguardias, aunque tienen su inicio en la década de la Primera Guerra Mundial y que luego van a ser retomadas, ¿verdad?, en la década de los 20, pues ya esto desafortunadamente no le toca vivir a López Velarde. No obstante, yo sí encuentro por la formación religiosa de ambos ciertos puentes.
semejanzas y diferencias. Semejanzas en esta búsqueda formal del verso, en el empleo perfecto del adjetivo en ambos poetas, pero el conflicto religioso, porque los dos eran religiosos, se vive de manera muy distinta. En López Velarde predomina el sentimiento de culpa frente a este furor del deseo. En Vallejo, por su propia circunstancia personal, por venir desde un lugar muy apartado de la capital del Perú, de Lima, y su relación por la pobreza, por la manera en que fue educado, su relación con la religión es otra. Pero este coloquio es muy importante porque realmente uno puede establecer las confluencias y también las diferencias que se establecieron entre estos dos poetas que publican dos obras, como tú lo dijiste al inicio, importantísimas para la poesía latinoamericana e hispánica del siglo XX. Qué mejor que nos lo diga justamente la experta en este tema. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que guste agregar? No, pues reiterar mi agradecimiento y hacer una invitación que ya la hizo Lidia, de venir a este lugar maravilloso que es el Colegio de San Luis, a esta biblioteca que seguramente guarda tesoros y que pues es para los habitantes de esta ciudad y para todo el que se quiera acercar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, la doctora Blanca Estela Treviño, experta en literatura mexicana e hispánica de los siglos XIX y XX y ponente en este coloquio Zozobra y los Heraldos Negros. Nos vamos a una pausa y continuamos. Recuerde que estamos transmitiendo a través de 9TV. En días pasados, el Colegio de San Luis fue sede del curso Densidad, Profundidad y Prestigio en la Poesía Mexicana de los siglos XX y XXI, a cargo del profesor invitado, el doctor Alejandro Higashi, especialista en estudios literarios y profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Dijo estar interesado en acercar a los jóvenes a tareas literarias, ya sea desde una perspectiva académica o no, con el objetivo de que sean capaces de crear una sociedad contemporánea más justa y equitativa entre ellos, a través de ferias de libro, talleres, entre otros. En palabras del mismo Alejandro Higashi, lo que hace la literatura es, además de restituir el tejido social, restituir la conciencia humana, ya sea la conciencia cívica, política o social. Y agregó que la poesía es muy útil y es lo más literario de nuestras artes escritas. Considera que es importante estudiar la densidad, profundidad y el prestigio de la poesía de estos últimos siglos, debido a que dentro de ella existen conceptos que pueden exponerse, discutirse y a partir de ello, definir una literatura que tiende a transformar sociedades e incluso puede mejorarlas en la medida que se es más consciente de sus emociones o de sus límites. El doctor Alejandro Higashi está a cargo de la Cátedra Institucional Manuel Calvillo 2019 del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis como profesor invitado. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, continuamos con este programa que hemos dedicado al tema en general de la literatura, digamos, pero específicamente a estos dos autores que dieron pie a que el Colegio de San Luis organizara este coloquio denominado precisamente Zozobra y los Heraldos Negros en su centenario, dos obras de, primero, Ramón López Velarde y la segunda del autor peruano César Vallejo. Y para ello nos acompaña ahora en esta segunda mitad del programa uno de los invitados especiales a este coloquio de literatura y que también, bueno, pues es experto en estos temas, tiene estudios de maestría, de doctorado, es profesor investigador, actualmente se desempeña en la Benemérita Universidad de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿verdad? Es el nombre correcto. En la UAP, como se le conoce, que por cierto hemos estado ahí, qué precioso lugar, tienen un lugar nuevo,
pues no sé si qué tan nuevo, pero que concentra ahí unos espacios para música, una librería, el complejo cultural, y que la verdad está pues bastante presumible también. Sí. Alejandro, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Él participó en este coloquio que organizó el programa de estudios literarios aquí del Colegio de San Luis y que se denominó Las maneras ficticias en la poesía de César Vallejo, de los heraldos negros a Trilce. Particularmente a mí me llama la atención que muchos de los expertos que nos visitan acá en el Colegio de San Luis se dedican una parte de su tiempo, de su obra profesional a César Vallejo, este autor peruano. ¿Por qué? ¿Por qué a César Vallejo? Bueno, en mi caso en particular es porque yo quedé deslumbrado en la carrera en posgrado. Cuando estaba haciendo el posgrado me dejaron leer el poemario de Trilce. Y entonces, claro, fue como eso que llaman un amor a primera vista, ¿no? Pero además es extraño porque pues es un libro que a nadie le gusta prácticamente, porque es muy difícil, porque no se entiende, la gente se desespera. Y sin embargo yo quedé fascinado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como he pues siempre retomado el libro porque me parece medular. ¿Qué dirías que fue la principal aportación a la literatura de César Vallejo? Pues la principal aportación es que, no lo digo yo, lo dicen varios críticos y coinciden, digamos que es el libro de poesía hispanoamericana del siglo XX más representativo, ¿no? Más representativo en muchos sentidos, porque ahonda en una manera de hacer poesía que va a ser recurrente durante todo el siglo XX, ¿no? Y que a él le toca de algún modo vivir como el ocaso del modernismo y transitar a otra corriente que se ha dado en llamar la vanguardia. ¿Cómo dirías que lo logra? Es también esto un misterio, porque digamos que entre estas particularidades que guarda ese libro, pero también César Vallejo, es que, por ejemplo, él no viene de Lima, del centro de Perú, de la capital cultural, sino él viene de una región extrema, Santiago de Chuco, muy indígena. Él incluso se asienta después en Trujillo como profesor. Y entonces, pues siempre César Vallejo y su obra poética siempre sirve para repensar esta idea común que tenemos, que las modas siempre nos llegan de Europa y que los latinoamericanos tendían a imitar esas modas. César Vallejo, es cierto, tiene lecturas, tiene una formación muy sólida, pero también incorpora mucho lo que es él, ¿no? Y lo que es él en esencia como un mestizo, porque él no es propiamente indígena, sino tiene de los dos lados españoles e indígenas. Y entonces, pero esa manera particular de esa región, él la incorpora y la suma a algo más universal. Particularmente en esta obra que dio nombre pues, al coloquio, Los Heraldos Negros, ¿qué destacarías? Bueno, para empezar el título, ¿no? O sea, Los Heraldos Negros es un título contundente, ¿no? O sea, también tiene ese tino César Vallejo de esa contundencia en la poesía, ¿no? En pocos versos es tan contundente para transmitir muchas experiencias. Y bueno, pues no habrá que darle más vueltas a Los Heraldos Negros para imaginarse un panorama sombrío, ¿no? El puro título te remite, aunque no conozcas la obra, ¿no? Exacto. Y bueno, y el poema que se llama... Con el que abre, de hecho, exacto, ¿no? Que ahorita precisamente en el coloquio lo recordaba otro de los ponentes, decía, es quizás el verso más conocido de César Vallejo, y mucha gente incluso ya olvidó que César Vallejo es de hay golpes tan fuertes en la vida, ¿no? Yo no sé. Yo no sé. Aquí lo tengo justamente, ¿no? Golpes como del odio de Dios. Exacto. Qué fuerte. Exacto, sí. Platícanos un poco tus proyectos de investigación, qué estás trabajando, ¿cómo lo vinculamos con el Colegio de San Luis? Claro, bueno, yo llevo tiempo ya trabajando con el Colegio de San Luis. He venido a varios coloquios, participando con varios docentes, varias docentes también, pero en la actualidad sobre todo me vincula más hacia el Seminario de Investigación de la Poesía Mexicana Contemporánea, el doctor Israel Ramírez, que se ha
insertado en el claustro de profesores del posgrado en literatura. Forma parte, es fundador incluso de este seminario. Entonces, pues gran parte de ese trabajo que él ha desarrollado lo ha también canalizado para acá. En ese sentido, pues estamos haciendo investigación sobre la poesía mexicana contemporánea. Estamos concluyendo un libro colectivo sobre cómo las maneras para leer la poesía mexicana contemporánea, comprenderla en una magnitud, digamos, en la diversa que es. Hemos participado también en ediciones a poemarios poco recurridos o que ya no se reeditaron desde principios del siglo XX a través de la editorial, esta colección del Archivo Negro de la Poesía Mexicana, de la editorial Malpaís. También hemos estado trabajamos mucho como asesores, coasesores o lectores jurados en tesis en común de posgrado. Entonces, el doctor Israel es muy generoso en el sentido de colaborar en varias de las tesis que dirijo en Puebla. ¿Por qué es importante que los jóvenes que están estudiando licenciatura o maestría o doctorado se interesen por estos temas de literatura, por estos autores, justo en un mundo como en el que estamos viviendo, justo en un México como en el que hoy estamos insertos? Pues porque, como siempre lo decimos quienes nos dedicamos a la poesía y llevamos años haciendo esto, es sumamente útil, ¿no? Retomando a Vallejo, ¿no? Vallejo siempre es útil para transmitir ciertas sensaciones del ser humano que son universales a veces, que son comunes, que digamos hay etapas de horror. A él le tocó vivir, por ejemplo, la Guerra Civil Española, ¿no? Que también es una época muy fuerte en España. Y entonces, ahora a nosotros nos ha tocado vivir una época también bastante dura respecto a la violencia y a crisis en otros sentidos. Y estamos viendo que se gesta una serie de poesía que trata de comprender de alguna manera, de asimilar, de interpretar qué es lo que está pasando. Y a veces recurrir a esos textos nos ayuda mucho a reflexionar, ¿no?, sobre estas problemáticas, a tratar de comprender que no es tan sencillo como a veces parece, ¿no? Las noticias, los informes que se dan, ¿no? O sea, sino más bien es algo complejo, porque el ser humano es complejo. Nos recuperan la reflexión, el alma, la conciencia un poco, ¿no? Para eso sirven las humanidades de algún modo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, que precisamente, pues participó en una de las mesas de trabajo que tuvo este coloquio con un tema precisamente de la obra de César Vallejo, y vamos a regresar para seguir hablando de este tema. Continuamos y les recuerdo que nuestras redes sociales es una vía de comunicación permanente con nosotros, y ahora los dejamos antes de la pausa para irnos con nuestra cápsula con un nuevo libro de nuestras novedades editoriales.
de regreso con nuestro invitado, el doctor Alejandro Palma Castro. Él es académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues hoy nos acompaña porque participó y estuvo acá en el Colegio de San Luis con motivo de este coloquio que organizó el programa de estudios literarios. Lo que presentó hace algunos días en estas mesas de trabajo se denominó Las maneras ficticias en la poesía de César Vallejo, de los Heraldos Negros a Trilce. Platícanos un poquito de qué fue tu ponencia. Sí, claro. Precisamente hablando de lo complejo que a veces resulta la poesía para entender, ¿no? Y vinculándolo a la ficción, yo llevo tiempo trabajando sobre esta idea de la ficción. Yo creo que será en la década de los 70 del siglo XX que la teoría literaria comenzó a interesarse nuevamente por la ficción y empezaron incluso a derivar una serie de géneros o discursos que reformulaban lo que teníamos hasta entonces como muy claro que era ficticio, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la autoficción, de las biografías que a veces son ficticias, del fanfiction, ¿no? Una serie de fenómenos que han dado. Y de pronto, pues claro, la narrativa siempre es más recurrida por los teóricos. Empezaron a elaborar una serie de postulados teóricos, a hacer críticas sobre esa ficción. Yo de pronto reparé que en la poesía no es que no se hubiera hecho, no se le ha dado la importancia, no se le ha hecho el eco que merece. Y entonces la pregunta era como, y bueno, ¿cómo funciona la ficción en la poesía? Y además partiendo desde la base, que es la base de nuestra literatura, que es el libro de la Poética de Aristóteles, donde él nos legó, y seguimos repitiendo eso, que sucintamente dice, bueno, la ficción es algo que no ocurrió, pero que pudo haber ocurrido, ¿no? Entonces, con esa suerte de definición inicial. Exacto, inicial, tajante, ¿no? Hemos dividido, ¿no? Entonces uno sabe que el Quijote no ocurrió, pero bueno, cabe la posibilidad de que pudo haber habido un... O que en algún lugar del mundo hay un Quijote, exacto, o muchos. Exacto, ¿no? Entonces, en la poesía, categóricamente dice, bueno, la poesía no narra, para empezar, ¿no? Que también es falso, porque digamos que lo que llamamos poesía es muy cambiante, de acuerdo con las pero sí épocas. describe. Sí describe mucho. Exacto, describe. Después dicen, bueno, la poesía, y sobre todo la poesía que se hace en el siglo XX, en la época de Vallejo, de las vanguardias en adelante, es a veces una poesía muy autorreferencial. ¿Qué quiere decir? Es una poesía que no se refiere a nada en particular, ¿no? Que más bien crea un mundo propio dentro. Entonces hay un crítico que es, digamos, es un monstruo de crítico. Él es búlgaro, pero se asentó en Francia desde muy joven, Tristan Todorov, que es sobre todo conocido por este libro de Introducción a la Literatura Fantástica, pero tiene varios trabajos teóricos importantes, y él dice, bueno, es irrelevante hablar de ficción en la poesía, ¿no? Porque como no refiere a nada, entonces es irrelevante y bueno, la tumba como tal, ¿no? Entonces, claro, hay varios críticos y críticas que han rehecho eso, y yo retomo el trabajo de también una teórica peruana. Bueno, ella es nacida en Argentina, pero toda su carrera la ha desarrollado en Perú. Susana Reis de Rivarola. Es una profesora que tiene también un trabajo ingente de teoría y que es poco recurrida, ¿no? Por nosotros. Nosotros preferimos leer a los búlgaros, bueno, a los que vienen de Francia, de Estados Unidos, y no estamos leyendo a esta teórica que realmente tiene muy buenas ideas, reflexiones. Y entonces ella utiliza a César Vallejo para ejemplificar, ¿no? Los extremos de cómo es esta ficción. Y un poco fue lo que yo fui desarrollando, o sea, decir, a ver, retomando los argumentos, yo coincido con ella, pero hay una parte en la que disiento, ¿no? A lo mejor con esta pregunta debería haber empezado la entrevista, pero ¿por qué se le llamaba a esta corriente de vanguardia? ¿De cuál Vallejo forma parte? Claro. A ver, platícanos un poco. Que también, digo, la historia literaria a veces se construye en función de ciertas ideas y de ciertos estereotipos también.
La idea de vanguardia, que es una terminología militar que se conoce desde hace mucho, que la vanguardia es aquel grupo de personas que va de avanzada, son las personas que se exponen a que si el ejército contrario estaba esperándolos, pues esas personas van a... La primera línea que cae. Exacto, la que cae, o son las que también van entendiendo y abriendo brecha para el resto. Entonces, claro, no es nuevo el término por primera vez aparece aludido por un poeta renacentista francés, Pierre Ronsard, que habla de esa vanguardia en una carta. Le refiere, es que los poetas estamos a la vanguardia, tenemos que estar adelante, ¿no? Lo retomará en el 19 sobre todo, e incluso de manera despectiva, Baudelaire, ¿no? Este poeta simbolista, hablará despectivamente de esos poetas vanguardistas, ¿no? Claro, cuando se asentó más fue en esta idea de, a partir de 1907, 1908, también en Europa, sobre todo en Francia, la idea de decir vamos a romper con todo lo que había anteriormente y vamos a proponer algo nuevo que es la vanguardia, ¿no? ¿Y cuáles son los rasgos principales que aparecen entonces? El primer rasgo es rompimiento con lo anterior, o sea, partir de cero, sobre todo con lo nuevo, romper con lo anterior, proponer nuevas formas, métricas, renovar, o sea, por ejemplo, romper con todo eso, o sea, reglas, ¿no? Sobre todo ese tipo de reglas. También, por ejemplo, está la idea de hasta atender mucho, como Freud en ese momento está en boga, a esto que le llamamos el inconsciente, ¿no? Todo esto y entonces, claro, vamos a ver una exploración del ser humano hacia adentro. Incluso el término más específico para ese momento es vanguardias históricas, lo cual suena bastante feo, pero se ha quedado en la historia de es hasta contradictorio, ¿no? Vanguardias históricas. Exacto, porque si algo con lo que rompían era con la historia, ¿no? Pero entonces sí. En la obra de César Vallejo, ¿de qué manera se refleja o en cuál de las obras dirías tú que es como la más emblemática esta vida que le tocó este periodo justamente porque está en medio, decías, de la Guerra Civil Española, pero también vive en Francia, pero también visita Rusia? ¿Cómo manda sus trabajos a diversas publicaciones en donde cobran diferente relevancia? ¿Se va reflejando ese día a día en su obra? Sí, por supuesto, porque además es una poesía vital, ¿no? Algo que se sabe es que César Vallejo en Francia padeció hambre. Hay un poema muy bonito sobre el vino y lo único que tenían él y su esposa era una botella de vino. O sea, y entonces es como salir a vender, pues, pero nadie quiere comprar una botella de vino en Francia. Pues, vino, lo encuentras en cada esquina. Exacto, pues sí, o sea, estoy muriéndome de hambre y tengo una botella de vino, ¿no? Entonces, ese tipo de vivencias que son no reales, de pronto se plasman de una manera muy particular en su poesía. Finalmente, ¿qué dirías por qué es importante este tipo de eventos como el coloquio al que recientemente asististe aquí en el Colegio de San Luis y que se sigan extendiendo estos vínculos interinstitucionales con la academia, los alumnos, la sociedad, entre las universidades, los centros públicos de investigación? Bueno, yo creo que hace años el Colegio de San Luis en el área del posgrado de literatura se ha distinguido por tener un buen tino, por armar estos tipos de coloquios donde convocan a gente especialista y después también incluso se publica el texto. Entonces le ha dado una proyección a nivel nacional e internacional interesante porque son temas que convocan a gente que sabe hacer esto, que está dentro de la línea y entonces va dispersándose y formando alumnos, alumnas, va apoyando también en conocer otras cosas y bueno, yo celebro que constantemente estén siempre convocando una serie de eventos académicos que a nosotros nos permite actualizarnos y convivir y comparar puntos de vista con la comunidad. ¿Cómo te va a ti en Puebla? ¿Alumnos cómo están? Muy bien, ¿no? ¿Quietos? Excelente. Afortunadamente somos un lugar que es maravilloso desde el clima hasta la propia ciudad, un poquito ahorita afectada por los asuntos de violencia, ¿no? Como todas las ciudades, pero que siempre tiene muchos alumnos, alumnas muy interesados en trabajar este tipo de cosas
y que bueno, es parte de ese intercambio que hacemos con el Colegio de San Luis. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Alejandro. Gracias. Sí. Bueno, pues nos vamos. Antes los dejo con la agenda Colsan, los próximos eventos, los más relevantes, y recuerde consultar nuestra página web. Ahí puede encontrar todos los detalles, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y con esto nos despedimos. Gracias, soy su servidora Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Los días 21 y 28 de mayo les recordamos sobre las sesiones del seminario Nuevos Retos de la Ecología Cultural Política, a cargo del Dr. Pedro Tomé, de 9:30 a 11 horas en la sala de videoconferencias 3. El 23 y 24 de mayo se llevará a cabo el taller Impresos Populares Mexicanos, Perspectivas Temáticas y Metodologías de Trabajo, con diferentes actividades ambos días. El 24 de mayo, el Colegio de San Luis y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, te invitan al Seminario de Avances y Perspectivas a Futuro del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas, CITSA, a partir de las 10 horas en el Aula Magna Colsa. El 28 de mayo, se reanudará el Seminario Permanente de Antropología del Derecho con el tema Seguridad Ambiental en la Subcuenca Río Sabana, Laguna de Tres Palos, Guerrero, a partir de las 18 horas en la sala de videoconferencias 2. Puedes consultar estos y otros eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muévete, ve.